A veces nos preguntamos cómo el Señor nos da los mensajes, cómo el Señor nos habla. Y bueno, circunstancias que vivimos, tal vez charlas, tal vez momentos que compartimos con alguien, el Señor nos dice por acá que yo quiero hablar a mi pueblo, que yo quiero tratar con ellos. Y yo quiero que ustedes me acompañen a poder compartir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer un par de versículos de ese capítulo. Bendito sea el Señor. ¿A cuánto les gusta hablar del Señor? ¿A cuánto les gusta hablar? Y si yo le digo que tal vez el Señor está viendo una iglesia muda, y cuando yo le digo, usted va a entender, no se trata de gritar, de una iglesia que está callada la boca en estos tiempos. Lucas capítulo 1, vamos a tomar desde el versículo 5 al versículo 7 y luego desde el versículo 11 al versículo 20. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Por mi Biblia, la página 1162. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran fruto de Dios, y andaban en el principio de todos los mandamientos y de Dios. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a pasar al versículo 11 ahora, del mismo capítulo. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió un temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y mujer Elizabeth Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. porque será grande delante de Dios, no verá ni lucida, ni gracia, ni exclusión, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y llega delante de él con el espíritu y poder de Dios, para hacer los padres a los hijos, y desde la prudencia de Dios, a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Viniendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Todos juntos el 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Amén. Tome su asiento, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que yo les decía que hoy, yo no sé si muchos vieron allí lo que está pasando en un lugar lejano? Parece, si sacamos cuentas, son muchos kilómetros, pero yo pensaba cuando estaban allí en el subte, muchos cristianos, no sé si lo vieron ustedes, cómo oraban, lloraban, cómo se unían las iglesias, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, entonaban cánticos. Ellos están sufriendo una guerra en este tiempo. Sabemos que los tiempos se acortan. A nosotros no nos sorprende lo que está pasando porque la Biblia nos habla de esto. Y en este tiempo sabemos que lo que está ocurriendo es la preparación para las alianzas finales. Decía un analista político muy conocido, muy preparado, que sabe de estrategias, que sabe pensamiento de cómo piensa un líder. Dice: la verdad que me sorprendió. Nadie esperaba que este hombre hiciera lo que hizo. Pero ellos se sorprenden, pero personas pequeñitas como nosotros lo venimos anunciando hace mucho tiempo, que en el último tiempo se levantarán
naciones como Rusia, como China, como Corea, la gran alianza que va a ir contra el pueblo de Dios proviene de ese lugar. Estados Unidos desaparecerá como potencia. Hoy la potencia de Estados Unidos ya no existirá más sobre la tierra. Y cuando nos escuchaban decir esto se burlaban. ¿Qué dicen estos locos? Ahora se dan cuenta que gente sencilla ya lo venía anticipando. Hermano, la iglesia se tiene que preparar porque falta muy poco tiempo. Lo que muchos están olvidando, creen que todavía hay tiempo, y yo pensaba, ¿cuántos de esos que estaban cantando, llorando en una plaza, en algún momento tal vez habrán dejado de decir, bueno, yo hoy no voy a ir a la iglesia o no voy a participar porque tengo otras cosas para hacer? O cuántas veces yo hoy también les decía que el mensaje es un poco también porque reflexionaba, mientras hablaba hoy con una hermana, decía, ¿cómo puede ser? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios es bueno con uno y malo con otros? ¿Qué dice usted? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que Dios dice, bueno, a este lo voy a bendecir y al otro, el otro que se embrome? ¿Saben que a veces no nos damos cuenta y con nuestra propia vida hacemos quedar mal a Dios? Porque decimos, dice que hubo un hombre que cuando iba a salir a la conquista, Esdras, ni siquiera quiso decirle a su rey que le diera protección, porque dice, ¿cómo voy yo a hablarle a él después que hablé de un Dios grande y poderoso? Le voy a pedir que me dé custodia. Un cristiano verdadero. Pero ¿sabe qué? En este tiempo la iglesia, los cristianos, ¿sabe qué? Se llena nuestra boca de quejas. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que Dios viene a buscar? Al lado mío hay un hermano, una hermana que tal vez vive las mismas circunstancias, vive en el mismo país, trabaja en el mismo lugar y parece que es prosperado en todo y yo no prospero. Hay cosas que están ocurriendo en la iglesia y debemos despertar, hermanos. No nos engañemos, Dios no viene a buscar a cualquiera. El tiempo es corto, ya nos queda más tiempo. Y ¿saben qué? Estamos jugando con Dios. Les decía, ¿cuántos quieren hablar de Dios? Yo sé que todos. Pero la palabra de Dios hoy me dice, si no crees, no vas a hablar. Es una determinación. Bendito sea el Señor. Fíjense lo que dice estos textos que leímos. Dice que se anuncia el nacimiento de un gran hombre de Dios. Dice que Juan el Bautista era el primo de Jesús y cuando fue la mamá de Jesús, María, a hablar con su prima, dice que saltó en el vientre. Por eso dice que incluso la presencia de Dios registra algo que ningún otro, que sintió la presencia de Dios aún cuando estaba allí en el vientre. Los pequeños que están formándose, gestándose en el vientre de las hermanas cristianas, lo sienten también. No sé si usted lo sabía, pero a veces la gente dice, ¿cómo puede ser? Ellos perciben todo, perciben cuando mamá está gozosa, cuando mamá alaba. ¿Y saben qué? Yo siempre recuerdo que a nuestro hijo le poníamos música cristiana cuando estaba en el vientre de mi esposa. Y después nosotros lo teníamos en un changuito y podía estar escuchando la música y él estaba tranquilo, porque ya estaba habituado. Seguramente que, como en el caso de nuestra hermana o como en el caso de Lucas, yo recuerdo que él, ¿sabe qué? Identificaba las voces. ¿Usted cree que la generación que viene, cómo irá a ser? Y yo me preguntaba, cantábamos, manda fuego, el Señor es mi todo, que me toca. Pero ¿sabe qué, hermano? Hemos aprendido algo. Hemos aprendido que cuando venimos a la iglesia decimos lo que queda bien. Decimos lo que usted quiere escuchar, pero cuando nos bajamos seguimos siendo esos mismos que nos falta todo, nos quejamos por todo, nunca podemos avanzar. Y ¿saben qué? La gente dice, pero ¿y este no es cristiano? El Señor dice, ¿sabes qué? Por no creer que vas a quedar mudo. Se lo dijo un sacerdote. Si usted lee el relato, es tremendo lo que le dice. Fíjese que le dice, ¿a quién no le gustaría que el Señor proclamara eso de su hijo? Será un hombre, un varón de Dios, acercará el corazón del pueblo de Israel. Tremendo. Y sin embargo,
ese sacerdote conocía la ley. ¿Saben qué? Dice que en el tiempo que Zacarías era de un linaje especial. No cualquier levita podía entrar al santuario. Solamente una clase, una familia. Bueno, a él le tocó. ¿Sabe cuántos eran en ese tiempo? 20.000. Eso iba, tal vez habían algunos que nunca en su vida podían entrar. A él le tocó. ¿Por qué? Porque Dios tenía un mensaje para darle. Bendito sea el Señor. Entonces dice que a veces nosotros nos confundimos también. Decimos, ¿por qué será que el Señor no me responde? Yo hago esto. Vamos al Evangelio por las obras. Dice que este hombre y su mujer era gente temerosa, era gente irreprensible, era gente obediente a la palabra, todo. Y sin embargo, estaban pidiendo una bendición y esa bendición no llegaba. Y dice que ya eran ancianos. Dice el versículo 7, habla algo importante. Dice que era un matrimonio que no desagradaba, sino que agradaba a Dios. Pero ¿qué pasaba? No habían podido recibir la bendición. A veces decimos, Señor, hago esto y me va mal. Acá tenemos un ejemplo. Gente que verdaderamente le servía a Dios y sin embargo no eran bendecidos. Hermanos, seamos bíblicos, porque a veces parecemos niños caprichosos. Queremos alcanzar algo por nuestras fuerzas. Y al lado nuestro hay alguien que lo alcance y dice, no puede ser, a este le va bien, a este prospera y yo no. ¿Por qué será? Yo no sé si usted se ha preguntado eso. Y yo decía, mientras miraba esas imágenes, ¿cuántos de esos cristianos, hermanos nuestros, por los cuales debemos orar, te habrán perdido ya un ser querido? ¿Cuántos quisieran volver el tiempo atrás para que la iglesia estuviera abierta, para venir a adorar, para venir a glorificar, para venir, Señor, dame un tiempo más? Pero llegan los tiempos, llegan los juicios. Y a veces muchos lo tienen por tardanza. Y el Señor es bueno, hermano. El Señor es lleno de misericordia. Y a nosotros que conocemos, Él dice, a ustedes los escogí para revelar este secreto. Cristo viene pronto. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dice que eran personas, versículo 13, ¿qué dice? Que eran personas de oración. ¿Por qué? Porque sus oraciones dice que fueron escuchadas. Oraban por un hijo. Yo no sé por qué está orando usted, pero Zacarías no era cualquier hombre, era un sacerdote de un linaje especial, un hombre escogido por Dios, y dice que Dios mandó a su mensajero, al ángel Gabriel, y le dijo algo, le dijo, tu oración ha sido oída. Qué lindo suena eso. Qué lindo cuando el Señor en esta noche te está diciendo, tu oración ha sido oída. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces el Señor a través de su palabra te ha dicho, yo te sustentaré? Pero después nosotros decimos, vamos a pedir un préstamo porque para eso no va a alcanzar. ¿Cuántas veces el Señor te dijo, yo te voy a levantar en medio de este pueblo de duro rostro, le predicarás y se volverán? No, pero Señor, tengo miedo porque están hablando de mí. Hermano, tenemos que definirnos si le vamos a creer a las circunstancias o le vamos a creer a Dios. Amén. El Señor viene a buscar una iglesia, pero una iglesia que esté sin manchas. No una iglesia que esté hoy bien, mañana mal. Dice la palabra que el inconstante es inconstante en todos sus caminos. En la iglesia, en la vida, en los proyectos, en el trabajo. Y el Señor nos llama. El Señor te ha dado promesas. El Señor te ha dicho cosas grandes. ¿Por qué unos llegan y otros no? ¿Por qué usted puede escuchar que mucha gente cuenta cosas tremendas? ¿Por qué hoy en las iglesias no se escuchan testimonios poderosos? A veces hasta se rebuscan testimonios y lo acomodamos un poco para ver que no es así. Por eso hoy, de alguna manera, el título del mensaje es, si no crees, no puedes hablar. Suena como muy chocante, pero es real. Bendito sea el Señor. Fíjense, Zacarías dice que su hijo sería el que prepararía el camino del Mesías. Juan el Bautista dice, un hombre nacido de mujer,
lo declara la palabra como el último profeta, como el hombre que dice que trastornaba, no lo querían ver a Juan el Bautista. Los judíos de la época lo veían y se molestaban, se enojaban. Hermano, cuando predicamos un evangelio a la manera de Dios, la gente se molesta. Dice que aparecía y le decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y el diablo es tremendo, y el diablo siempre intenta callar las voces de aquellos que se levantan con el evangelio de Dios. Y dice que el diablo buscó la forma, la artimaña, para que a través de un engaño el rey le quitara la vida. Hermano, tiene que saber algo: cuando usted va a servir a Cristo como tiene que ser, tiene que estar dispuesto a morir. Mucha gente dice: sí, yo lo estoy, pero cuando se levanta la crítica, no voy más. Cuando dicen algo de usted, ay, me da por llorar. Cuando no veo respuesta, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Sabe cómo terminó Juan el Bautista? Su cabeza en una bandeja. Así terminan los hijos de Dios. Usted dice: ¿muerto? No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo espiritual. Hoy vemos un evangelio transformado, cambiado, se ha negociado. Y el Señor quiere escuchar a su iglesia, pero ¿qué pasa que no los escucho? ¿Qué pasa que yo les doy promesa cada domingo, cada viernes? El Señor trae palabra. ¿Cuánto el Señor le ha dado cosas tremendas, hermano? Milagros. Pero el Señor escucha quejas. El Señor escucha que no me alcanza la plata. El Señor escucha que ya no puedo más. El Señor siempre escucha lo malo. ¿Y cuándo va a hablar este pueblo de mí? ¿Cuándo este pueblo va a decir: yo tengo un Cristo poderoso? Cuando tenga las circunstancias buenas. Cuando el primer día del mes, cuando cobro, sí, me acuerdo que Dios se calme. Hermano, el Señor nos está tirando la oreja. Usted pensará: ¿por qué? Hermano, a mí me gustaría que el día que estemos en la presencia podamos estar todos. Muchos dirán: no, pero este no es el evangelio. Hay mucha gente que quiere vivir un evangelio diferente. Pero a esa gente usted no lo escucha nunca hablar bendiciones. Siempre derrota, siempre problemas, siempre no puedo, siempre esto, siempre lo otro. Siempre ven, como se dice, el vaso medio vacío. Pero el optimista, el que cree en Dios, ve siempre la posibilidad de llegar, de poder evangelizar, de poder crecer. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Pero dice que mandó a un ángel. ¿Qué haría usted si ve a un ángel? Le daría temor, ¿no? Dice que el sacerdote le vino temor y le dijo: tus oraciones fueron escuchadas. Ya está, viene la respuesta de parte de Dios. Yo soy Gabriel, el mensajero de Dios. ¿Y qué hace Zacarías? Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo será? Si dice: si yo soy viejo, mi esposa es vieja. Le dice el ángel: por no creer te quedarás mudo. Hoy la iglesia de Cristo está muda, porque cree más en las circunstancias, porque cree más en un gobierno, porque cree más en la economía, porque cree más en un partido político que en Dios. La palabra de Dios nos dice: sé fiel hasta que te dure la plata. ¿Y qué nos pasa, hermano? ¿Usted cree que el Señor se va a llevar a una iglesia así? Yo no sé si usted habrá pensado el poco tiempo que falta. ¿Cuántos tienen en oración tantas cosas que todavía no se han cumplido? Y muchas veces decimos: ¿por qué será? Yo mientras leía esta palabra preguntaba: vamos a aplicar esta palabra en nuestras vidas. ¿Qué le parece? Amén. Vamos a ver por qué. ¿Por qué será que como cristianos no podemos contar y estamos callados? Vemos que viene gente de otro lugar, hermano.
Cuando vino, ¿se acuerda esa hermana de contar su testimonio? Que un día escuchó en la calle y su hijita contar que su hijita había experimentado un cambio en la sanidad. Y todos lo miraban. Y nosotros llevamos años en el Evangelio y no hay testimonio, hermano. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo mientras leía decía, hay mucha emoción en las iglesias. Oh, usted va a ver que la gente salta, grita, danza, un poco más hace una pirueta. Pero testimonio no hay, ¿eh? Palabra de Dios no hay. Y es lamentable eso. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi iglesia va a estar callada? ¿Hasta cuándo no van a haber sanidades? ¿Hasta cuándo no se van a ver que un enfermo se levanta, un paralítico camina? ¿Hasta cuándo? Si ese mismo Dios que servían los primeros cristianos. Pero había una diferencia, y la vamos a ver ahora. La iglesia primitiva era diferente a nosotros. Ellos servían al mismo Dios, pero había otro pensamiento. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado testimonios de sanidad, de restauración de matrimonios, de que Dios ha provisto lo económico cuando no había nada? Y usted dice, pero ¿y a mí no me pasa eso? Si yo no trabajo, es más, la plata no me alcanza. Es más, no llego nunca a fin de mes. Es más, en lugar de estar restaurado, hay en crisis familiar, mis hijos no quieren saber nada con Dios, se tiran al pecado. ¿Qué pasa? ¿Será que Dios es bueno con uno y con otro dice, bueno, no me importa? Tengamos cuidado, hermano, porque nosotros mismos estamos negando a Cristo. Que seamos cristianos y que venimos a la iglesia no significa que lo estamos honrando. Podemos identificar y decir, yo soy cristiano, voy para la iglesia, me puse una corbata. Y la gente dice, tu compañero de trabajo, pero yo siempre lo veo que se queja. Siempre veo que tiene problemas. ¿Cuál es el Cristo que sirve? Nunca me ha contado de algo sobrenatural. Nunca me ha contado que Dios ha hecho algo grande. ¿Saben qué pasa? Hay muchos mudos espirituales. Y el Señor no quiere que seamos así. Alabado sea su nombre. Amén. Muchos dicen, yo voy a la iglesia, yo clamo, yo sirvo, pero no veo nada. Yo le voy a pedir que preste atención. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice algo tremendo. ¿Por qué nosotros no podemos contar? ¿Por qué tal vez tú no puedes contar las maravillas de Dios en tu vida? Marcos 9, 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, escucha hermano, si puedes creer, al que cree, algunas cosas. ¿Qué dice ahí? ¿Y todo qué significa? Todo. ¿Y por qué seguimos fracasando? ¿Saben por qué? Porque mucha gente dice, nosotros somos sana doctrina, pero sacó la palabra. Y cree en emoción. ¿Sabe por qué nosotros no podemos hablar las maravillas? ¿Sabe qué lindo sería que cada domingo se parara acá y contara un testimonio a alguien? Yo le hablé a mis compañeros, se entregaron a Cristo, Dios tocó sus vidas. Hermano, yo me sorprendo a veces, porque a veces la gente dice, no, porque yo no puedo hablar. Yo estuve 25 años en un lugar muy difícil y mis compañeros son testigos que en ese lugar vimos cosas tremendas. En un adicional, en un banco, alguien se quería quemar. Y por eso a mí muchas veces me dice, pero vos estás loco. Sí, puede ser que esté loco para el razonamiento humano, pero creo en un Cristo poderoso. Alguien quiere hacer una locura y te llama, bueno, que haga la locura. ¿Tienes a Cristo o no? Te llaman para que ores por un endemoniado. No, ¿tenemos a Cristo? No, hermano. Después de qué nos sirve saltar, gritar si estamos mudos. Y
Y el Señor dice, yo tengo palabra. Yo te di palabra. Tus hijos verán mi gloria. Bueno, pero mis hijos son malos. El Señor dice, porque no crees, no vas a hablar, te vas a quedar mudo. ¿Sabes por qué no contamos, no podemos contar maravillas? Porque no creemos en Dios. Por más que usted diga, pero yo creo, porque si creyéramos, todos estarían bendecidos. No se escuchó ningún amén. Si lo va a decir para el Señor, dígalo fuerte, hermano. Si Dios ha bendecido su vida, si Dios restauró tu matrimonio, si Dios te sanó, si Dios te levantó, tienes que reconocerlo. ¿Por qué está muda la iglesia? Porque dice, bueno, pero no fue tanto. Hermanos, yo digo para mí, por mi vida, a mí Dios me salvó la vida, le dio sentido a mi vida. Yo no sé usted, pero yo iba a la muerte. Yo no sé usted. Tal vez usted tenía otro destino. Yo, el destino mío era la muerte. Por eso a veces me cuesta entender cuando la gente dice, no, pero me cuesta. A mí también me cuesta, pero tengo un Cristo poderoso. Y no hay nadie que te pueda callar la boca. Mentira de Satanás. Hermanos, yo en una guardia, en un lugar que puede decir usted, es la cueva del diablo, yo estaba trabajando. Comencé a hablar de Cristo. Se entregaron familias que usted lo ha visto que han venido acá. En un adicional ahí, estando charlando. Es un lugar para hablar de Cristo. Si tu vida tiene a Cristo, donde vaya hablará de Él. La iglesia es para reunirnos, juntarnos y adorar a Dios. Pero si tu vida está conforme, todos te van a mirar. Todos van a querer ser tus amigos. Dice que Job cuando pasaba todos se paraban y lo honraban. Era un hombre de bien. Así tiene que ser el cristiano. Ese cristiano no es de emoción, hermano. A veces la gente dice, ¿quién grita más fuerte? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Parecemos una maquinita que repetimos. Pero ¿y cuando estamos afuera nos acordamos que vive Cristo? Cuando estamos afuera traemos un testimonio, le hablamos a la familia, tenemos a nuestros hijos en sujeción. Es triste, hermano. Yo sé que a veces hablar estos mensajes son duros. Pero hermano, yo muchas veces lo dije. Para mí sería más cómodo decirte cosas lindas y decirte que vas bien y que está todo. Sería un mentiroso. Y que usted me ame, me quiera. Es lindo que lo amen. Pero yo busco el favor de Dios, hermano. Y si usted me ama, gloria a Dios. Y si no me ama, gloria a Dios también. Pero si no aprendemos a separar los tantos, de que el ciego tiene que corregir, tiene que enseñar, tiene que instruir. Dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caen. Hermanos, tenemos que madurar como iglesia. Alabado sea el Señor. Usted dice, a la iglesia llega gente y en poco tiempo Dios lo levanta. ¿Será? ¿Por qué será? Porque cree en Dios. Porque creer en Dios no te lo da porque lleve muchos años. Porque te pongas una ropa. Podés tener todas las cualidades, las costumbres, la cultura de un cristiano. Y con tus hechos lo niegas. Bendito sea el Señor. Podemos ser cristianos, estar en la iglesia, vivir en la iglesia. Podemos ser pastores, podemos ser coristas, podemos ser diáconos. Puede ocupar el lugar que quiera. Pero ¿sabe qué? El Señor está pidiendo que seamos creyentes. ¿Creyente en quién? En Dios. Dice, si puedes creer, ¿cuánto puede creer en esta noche? ¿De verdad puede creer? Dice, porque al que cree, entonces, ¿por qué, hermanos, hemos pasado una vida de derrota en derrota? Hay gente que le gusta contar siempre que está mal, nunca una buena, hermano. Y es triste eso. ¿Sabe por qué? Porque no aprendió que tiene un Cristo poderoso, que Él está con nosotros. El apóstol dijo, estamos luchados, pero no estamos derribados.
¿Quién podrá separarme del amor de Cristo? ¿Y saber quién? ¿Quién? Peligro, hambre, desnudez, persecución. Y por si algo se olvidado, dice, ni ninguna otra cosa creada. Por si me olvido de algo, dijo el apóstol, ninguna otra cosa que hagan podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús en el mundo. Esa es la iglesia de Cristo. Si usted quiere ser la iglesia verdadera, no va por el nombre, va porque usted le crea. Este varón dijo, vas a ser padre, Dios te va a dar un siervo, un profeta. ¿Cómo puede ser si yo soy viejo? Dice que Dios mandó a su ángel. El ángel Gabriel era el único que venía a anunciar directamente de parte de Dios. Por no creer, dice, vas a quedar mudo. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos están mudos por no creer? ¿Qué significa? Nunca pueden contar un testimonio de victoria. Nunca pueden decir, Dios me usó, Dios libertó, Dios me permitió hablar a un compañero, una compañera, Dios se movió. Alguien se iba a matar y yo, ahí estaba yo, porque sé que Dios está conmigo. Bendito sea el Señor para siempre. Pero nos hemos acostumbrado a ser cristianos de iglesia. Ser cristiano es una manera de vida. No somos cristianos solamente cuando venimos aquí. Somos cristianos las 24 horas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver la gloria manifestada en su vida? ¿Cuántos quieren ver que sus hijos sean siervos? Y proclámenlo, hermano. Si dice la palabra, si puedes creer, si te alcanza la fe, si eres capaz de creer en las cosas que no son como si fueran, entonces te levantarás. La vida a todos nos ha golpeado de alguna manera. Unos más, otros menos, pero todos tenemos algo que nos ha marcado. Pero el Señor dice, ahora son nuevas criaturas. Las cosas viejas, vuelve a recordarlas. Y cuando estés mal, acordate. No, dice, las cosas viejas pasaron. Olvidate de esa vida. A veces, ¿saben qué nos acordamos mal? Yo cuando era joven, era terrible. Yo cuando era joven en el barrio, peleaba con todo. Una hora hablando de eso. Y ahora soy cristiano. Sí, voy a la iglesia. Gente que dice, yo cuando era joven, andaba con una, con otra. Y cuentan el pasado. Y las grandezas de Dios. Y lo que Dios ha hecho en tu familia. Y que Dios restauró tu matrimonio, tus hijos. No es motivo para que hables. Pero ¿sabes por qué no hablamos? ¿Por qué no vemos? ¿O por qué no podemos contar las maravillas? Porque no creemos. Dice la palabra algo tremendo. Si puedes creer. Porque no creemos en quién, en la palabra de Dios. Claro, muchos dicen, no, la palabra no hay que leerla. ¿Y en quién vas a creer? Qué tremendo, hermano. Hay gente que dice, yo soy sana doctrina. ¿Y qué dice la palabra? No sé. ¿Y qué doctrina predicas? Es triste, hermano. La doctrina dice que en los últimos tiempos iba a haber un evangelio de las emociones, de la vista, de los sentimientos. La gente iba a la iglesia a sentirse bien. Y como pecadores, cuando venimos a la iglesia nos tenemos que sentir mal, porque estamos delante de un Dios santo que nos llama al arrepentimiento. Dice que cuando estaba el arca, nadie podía tocarlo porque el que tocaba moría. Los utensilios nadie los podía tocar, únicamente los sacerdotes consagrados, porque era todo santo. Dice que los llevaban cargados sobre sus hombros con unos palos de acacia que estaban forrados en oro. Pero dice que cuando David fue elegido rey tuvo una idea mejor, porque había visto que otros habían puesto esa arca, era muy pesada, dijo, no la llevemos más, vamos a llevarla en una carreta. David, el rey, cuando va marchando a tomar el reinado, y comete un gran error. Dice que los levitas únicamente, los sacerdotes podían cargar con eso. Pero él lo puso en una carreta. Y en un momento a punto de caer, dice que Usa, el hijo de un sacerdote, la toma y muere. Y le dio miedo. ¿Qué hizo? No quiso tocar más. ¿Qué es eso?
¿Qué está pasando? Hoy muchos han cambiado la santidad de Dios. Entonces ya no lo llevan sobre sus hombros, ya no es la cruz, ya no es un evangelio que cueste. No, cambiamos, lo llevamos en una carreta, lo moderno. Es más fácil. Despertemos, hermano. El Señor nos está hablando. El Señor quiere ver que en su iglesia haya milagros. Si cayera un misil acá, le puedo asegurar que la iglesia estaría llena. Estaría llena. Hasta los vecinos vendrían. Hay un lugar para nosotros. Porque somos así, hermano. Nos manejamos por el temor. Pero el Señor quiere que tengamos una vida de conquista, una vida de victoria. A veces gente nos ha enseñado una doctrina errada, cree que la vida de cristiano es únicamente recibir latigazos. La palabra de Dios me dice que todo lo que pisare será nuestro. Pero dice algo, esfuérzate y sé valiente. Condiciones para triunfar, esforzarse y ser valiente. Esto no es para cobarde, hermano. Mucha gente se quedará en el camino. No, porque esto sí se va a quedar. Pero como cantábamos, cuando suene la trompeta, van a correr de aquí para allá buscando la iglesia. Hoy no hacen reunión y la iglesia ya no va a estar. Yo no pienso estar, hermano, no sé usted. Yo le decía, estábamos trabajando y le decía a unos hermanos de bueno, estamos terminando, si viene Cristo, algunos se irán a quedar con esto. Ah, claro, ¿y qué vamos a hacer? Y sí, hermano. O algunos pensarán que se va a llevar lo terrenal. ¿Sabes que en cualquier momento suena la trompeta? Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera. ¿Qué habían hecho? ¿Le habían ordenado la higuera? ¿Le habían secado? Dice, sino que a este monte le diría, échate. ¿Usted se imagina que una montaña se corra al mar? Era un ejemplo que le decía. ¿Hasta dónde puede la fe de un cristiano hacer que las cosas ocurran? Ah, pero ¿vos no te das cuenta cómo está la economía? Las bolsas se cayeron, está todo mal, la economía, parece que no nos van a pagar el sueldo, parece que no va a haber aumento, va a haber que salir a las calles. Todo aumenta, la luz, los impuestos, todo aumentaron. ¿Usted se imagina que yo diga, hermano, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? La luz, el gas nos va a costar. Sí, todo eso. Si el Señor dijo que nos va a sustentar. Amén. ¿Habrá preocupación? Pero los que se preocupan van a estar. Primero, en lugar de ser fila en la iglesia, va a ser fila en el banco. Para sacar un préstamo. Porque falló la fe. Hermanos, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le creamos a Él. Amén. Si no, estas palabras son simplemente teoría. Si no, dice, orarán por los enfermos y sanarán. ¿Por qué no pasa esto? No tenemos fe, ¿no? Porque Dios, al Dios que yo conozco, no ha cambiado. Es el mismo. Es el que levantó a Lázaro de los muertos. Es el que caminó sobre las aguas. Pero como muchos no tienen fe, entonces hay que agregarle algo más. Y bueno, vamos a agregar emoción, un poco de llanto. No es ese el Evangelio. El Evangelio es creer, es acción, es moverse. El Señor te dice, ve y hazlo, que no te importe nada más. No, pero ¿qué van a decir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios abre puertas. Pero Él quiere ver tu iniciativa. ¿Cuántos se quieren consagrar a Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, yo te quiero servir? No, pero está difícil. El Señor dice, ¿y a dónde voy a buscar obreros? Y anda a buscar donde estén desocupados, capaz que... Porque a veces el concepto es que vaya el que no tiene nada que hacer. ¿Sabe qué tendríamos que estar diciendo, Señor? Gracias por dejarme ser parte de la obra. Gracias porque hay un lugar para mí.
Gracias porque pensaste en mí para cosas grandes. Amén. El Señor pensó en tu vida. Gloria a Dios. El Señor pensó en tu vida, hermano, hermana, para que conmuevas a la ciudad del Centenario, para que conmuevas a tu familia, para que conmuevas a tus hijos. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Yo por fe veo que hay gente que se va a levantar y lo va a hacer. Y otros se van a quedar mirando y van a decir, miralo vos, ¿te acordás? Tan calladita la hermana, mirá cómo Dios la usa. Porque creyó. Los años de evangelio no te dan, no es como la jubilación esto. Es para el que cree. Amén. Si puedes creer, ¿qué dice? Todo es posible. O algunas cosas. ¿Por qué mucha gente hoy está muda espiritual? Porque se siente abandonada. No. ¿Se olvidó Dios de mí? Dios no me tiene ni en cuenta. Dios tiene en cuenta, y decimos, el hermano recién llega y Dios ahí no. Y así decimos. Dice la palabra en Isaías 49, 14 y 15, dice, fíjese lo que dijo el pueblo de Israel. Isaías 49, 14 y 15. Pero Sión dijo, miren lo que dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Eso dijo Sión. Y la respuesta, y también la pregunta que te hace el Señor, cuando vienen esos pensamientos, ay, el Señor se olvidó de mí. Al hermano le da todo, a la hermana la bendice, pero de mí, conmigo es malo, conmigo se olvidó. Entonces yo tengo que contar las cosas malas y lloro y yo no puedo. Mentiras del diablo son esas. Fíjese lo que le dice, no solo digo yo, le dice la palabra. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Una mamá, las mamás que están acá que han tenido un bebé, que han tenido un hijo, ¿podrían tener un hijo y dejarlo abandonado? Dice, compara ese amor de madre con el amor de Dios. Dice, si una mamá que tiene un hijo, lo tuvo en su vientre, se compadece, dice, aún dice, aunque olvide ella, aunque la mujer olvide, porque hay mujeres que lo hacen, yo nunca me olvidaré de ti. Ah, pero viene el hermano o alguien y me dice, no te tienen en cuenta, y yo le creo. Y pasan los años, hermano, y no crezco espiritualmente. Y viene gente nueva y esa gente crece y Dios lo usa. ¿Y qué pasa? No, porque eso va creciendo porque son amigos de los líderes, del pastor. Cristo viene. Amén. Y cuando estemos delante de Él vamos a tener que dar cuenta. Y cuando estemos allá no le vamos a poder porque Él conoce todas las cosas, hermano. Y Él va a decirte, como me va a decir a mí, un día viernes predicaste y te dijeron, ay, ¿por qué yo no puedo contar un testimonio? Si usted empieza a creer en Dios, va a contar todos los domingos testimonio. No se escuchó ninguna vez. Gloria a Dios. Pruebe, hermano. Amén. Déjese de creerle al diablo de que nadie lo tiene en cuenta, de que nadie me quiere, o que Dios se olvidó. Dice que Israel dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó. Y le hace una pregunta, si una mamá se compadece y ama a su hijo recién nacido, así como ama a esa mamá, y aún si la mamá se olvida, yo no me olvido de ustedes. Entonces, ¿por qué muchos no pueden contar y están mudos espiritualmente? ¿Sabe por qué? Porque como dice acá, no, Dios se olvidó de mí. Viene y se sienta, termina la reunión, así como termina se va, y escucha que viene gente nueva y esa gente nueva va creciendo y van contando y van trayendo familiares y esos familiares se convierten. ¿Cómo hacen? Compañeros de trabajo que llegan y se convierten a Cristo. ¿Cómo hacen? Yo un día a un compañero me dijo, yo en el lugar que estaba era el único cristiano y era un lugar donde había 40 personas por años hablándoles de Cristo. Cuando me retiro solamente 3 quedaron que no eran cristianos, pero entraban al lugar y se escuchaba música cristiana, teníamos versículos bíblicos pegados en los lugares, en las oficinas.
hablábamos de la palabra. En un lugar donde usted dice, ¿sabe que todos los días a la mañana llegaba y me iba a buscar un subcomisario para ir a orar en la oficina? Todos sabían. Después que pasó todo, vino uno y dice, yo hace años que soy pastor, pero no he ganado a nadie, porque estás callado la boca. Porque soy evangelista o el cristiano únicamente, nadie se entera. Sos buena persona, tal vez todo el mundo te ve y dice que sos bueno, cumplir, pero no hablas. Porque tenés miedo. En este tiempo hay mucha gente así. ¿Usted conocerá? Mucha gente que dice, a vos te va bien, vos hablás porque te va bien, pero a mí me va mal. O sea que con eso yo estoy diciendo, Dios es bueno con vos, pero conmigo es malo. Dios a vos te escucha, a mí no me escucha. Dice la palabra, yo nunca me olvidaré de ti. Zacarías y Elizabeth eran ancianos, dice la palabra. ¿Cuántas veces habrán orado por un hijo? Años. Y cuando ya eran viejitos pensaron, ya Dios se olvidó. Ya Dios no lo va a cumplir. Habrán llorado en el altar. Zacarías, un sacerdote, habrá llorado amargamente, su esposa también. El Señor te dio un llamado. ¿Cuánto tiempo me llamaste, Señor? Y ya han pasado tantos años. Entonces ya me rindo. Así pensarían ellos. Y dice, ¿sabe qué? Yo busqué el significado de Zacarías. ¿Y sabe qué significa? A quien Dios recuerda. Cuando él escuchaba Zacarías, escuchaba Dios te recuerda. Ay, no me digan eso. Si Dios me recordara, me hubiese dado un hijo. Seguían orando. Seguían clamando. ¿Y saben qué? Por medio de este mensaje el Señor te quiere decir, ¿hace cuánto que estás pidiéndole al Señor? ¿Hace cuánto que estás clamándole al Señor que te dé un mejor trabajo? ¿Hace cuánto que le estás diciendo al Señor, Señor, que mis hijos se conviertan? Señor, que mi esposo, mi esposa venga a Cristo? ¿Hace cuánto? El Señor te dice, tus oraciones fueron escuchadas. Gloria a Dios. A veces, por eso hay que tener cuidado, hermano. Porque a veces pensamos que tiene que hacer algo grandilocuente, algo tremendo, que venga un profeta de afuera y me hable. Y Dios es sencillo. Dios a través de una palabra te dice, esfuérzate y sé valiente. Y le creyó y se levantó, y muchos de esos hoy son pastores. Yo hace un tiempo atrás me encontré en el supermercado La Anónima, me encontré con un muchacho, me saluda y me dice, ¿usted es el pastor Ariel? Y andaba con barbijo, veo que uno con barbijo a veces no conoce, o yo no lo conocía a él porque no lo conocía. Y me dice, usted no me conoce, pero yo sé quién es usted. Y me empezó a hablar. Me dice, yo vivo en Nueva España y dice, yo he visto lo que están haciendo. Entonces le digo, y discúlpeme, le digo la curiosidad, pero yo no sé quién es usted. ¿Usted es la misma que me dice, sí. Qué lindo lo que están haciendo. Y la curiosidad era más grande, ¿no? Porque yo no te conozco. Tampoco tengo tanta falta de memoria. ¿De quién es eso usted? Dice, yo soy del Movimiento Cristiano Misionero. Cuando me dijo así, me vino mucho gozo, hermano. Esa fue la iglesia donde yo acepté a Cristo. Cuando yo estaba muy mal, mi vida estaba deshecha. Allí en Neuquén, Dios me llevó a ese lugar, un lugar pequeñito, que Dios después hizo algo tremendo ahí. El Señor ahí me habló. Yo me acuerdo un día, un domingo, donde la presencia de Dios descendió y yo veía que todos hablaban en lengua y había un grupo grande de jóvenes y los jóvenes hablaban en lengua y les decían que iban a ser profetas, que iban a ser evangelistas, que iban a ir a las naciones, y a mí nadie me decía nada. ¿Y sabe qué hice? Yo digo, bueno, Señor, si usted no tiene nada para decirme, yo me voy a ir. Me hice el tontito, me fui acercando a la puerta, porque estaba lleno, no se podía ni caminar, y la gente danzaba.
No sé si usted le ha tocado estar. Yo no he visto un momento así. No he visto en otro lugar algo así. Muchos jóvenes bajo la presencia de Dios y que saltaban y danzaban. Y había venido un pastor de Buenos Aires y era un profeta y le dio palabra. Y yo digo, tal vez, Señor, yo te fallé. Entonces, todos esos jovencitos que estaban recibiendo palabras eran compañeros míos, amigos míos, jóvenes. Entonces yo me voy a ir, Señor. ¿Qué voy a hacer acá? Me está dando hasta vergüenza. A todos le hablan, a mí no me hablan. Salgo. Cuando salgo, por eso el siervo de Dios, cuando el siervo de Dios está ungido por Dios, es tremendo, ¿no? Salgo y a la salida me alcanza la pastora. Había una pastora, una ancianita. Me dice, ¿a dónde vas, Daniel? Era como una mamá para mí. No, me voy porque mañana tengo que trabajar. Vio que uno es mentiroso. Diablo mentiroso. Enseguida buscar excusas, no, porque me dice, vení, vamos a hablar. Pasó en la oficina y me dice, vos no te vas por eso, me dice. Yo sé por qué te vas. Yo estaba con la cabeza gacha. Vos te vas porque pensás que Dios no te eligió. Porque pensás que, dice, mira, yo te voy a decir algo. Todos esos chicos que Dios le está hablando, ¿sabes por qué le está hablando? Porque son chicos. Había chicos que habían salido de delincuencia, de droga, de muchas cosas fuertes. Dice, Dios los tiene que fortalecer. Dios los va a usar. Pero te voy a decir algo, me dice, en el nombre del Señor, y tomalo. Dios te va a levantar como un siervo vos. ¿Y sabe qué decía? Dentro mío, la pastora me está diciendo eso para que yo no me ponga mal. Me dice, yo sé lo que estás pensando vos. Que yo te lo estoy diciendo para quedar bien con vos. Me abraza y me dice, Ariel, yo te voy a ver, antes de partir, te voy a ver como un siervo de Dios. Y Dios te va a usar de una manera tremenda en lo espiritual. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Dice, muchos de estos chicos hoy están, mañana no van a estar. Pero vos vas a permanecer. Me largué a llorar, me fui. Y dije, Señor, ¿por qué ellos sí a mí no? Sentía esto, que Dios me había olvidado. Pasaron los años. Este joven me dice, yo a usted lo conozco, pastor. La pastora le mandó saludos y lo espera que vaya a visitarla. Ella se sabe de usted. Y ahí recordé yo. Dios no miente. Dios es fiel. Me manda un mensaje el otro sábado y me dice, pastor, justo era ya sobre la hora. Lo estábamos invitando, yo bueno, sobre la hora, eran las 8, ya eran como las 8 menos 10. Esta pastora no conoce a mi familia, conoce a mi esposa, pero mi hijo no. Me dijo, yo quiero verlos. Hermano, cuando un siervo de Dios es usado, te marca. ¿Y sabe qué? Esta mujer fue usada por Dios de una manera, y yo no he visto otro siervo así. Usted me dirá, tenía tanto cuidado sobre su gente, sobre sus jóvenes, nos aconsejaba, hablaba con nosotros, nos cuidaba. Hoy muchos de esos muchachos, chicas que estaban en mi época son pastores. Dios los ha levantado. De esa generación que éramos cerca de 20, la gran mayoría son pastores. Algo pasó. Cuando Dios te llama, no hay nadie que te pueda quitar ese llamado. Dios te va a levantar. El Señor te dice, tus oraciones han sido escuchadas. Tantos años clamando, pidiendo, el Señor te dice, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si Dios te es capaz de decirte, si una mamá no se puede olvidar de su hijo que nació, ¿cómo se puede olvidar de ti? Ah, pero me trataron mal, me dijeron esto. Sí, el Señor te sana. ¿Es importante lo que digan los demás o lo que diga Dios? Si yo le contara, hermano, el Señor cuando me habló la otra vez me dijo, levantaron palabras contra tu vida. Acá estamos plantados. El Señor es fiel.
Y por más que se levante, ¿quién se levante? Aunque se venga como río, yo levantaré bandera. Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quién podrá detenerte? Si sobre tu hijo hablaron, ¿usted cree que el diablo podrá detener? Pero usted tiene que creer. En esta noche usted dice, en el nombre del Señor yo me levanto. Dios. Yo ya no le creo más al diablo, no, que estoy solo, que me he olvidado, que la economía, en el nombre del Señor, si Dios me llamó para ser su siervo, yo voy a ser su siervo. Dios. Usted ha sido testigo de lo que ha hecho el Señor acá. El Señor ha movido su mano. Las mamás de los chiquitos que venían a la escuelita preguntaban qué hacía falta. Gente que no viene a la iglesia. ¿Usted cree que un hombre puede cerrar, puede cortar, puede decir hasta acá llegan? No. Entonces, ¿por qué no nos levantamos? ¿Por qué no hay testimonios? ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué no hay gente que diga, yo tengo algo que contar? Yo personalmente tengo algo que contar. Alabado sea el Señor. Dios. Y es un gozo para mí. Anoche, después de la reunión, de la charla que tuvimos sobre el bautismo, un jovencito se entregó a Cristo. Aún hay gente, aún hay valientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, le gusta provocar la fiesta, pero la fiesta celestial, no esa fiesta carnal, ¿eh? No como los otros que andan bailando ahí, ¿no? Con luces y colores, esa no. La fiesta espiritual. Que le diga, Señor, yo quiero irme en esta noche lleno de tu presencia. Dios. Que tomes mi vida, que sueñe contigo. Que me vea en tu gloria. Cuando la gente ve que tienes un espíritu superior, a veces dice, este está agrandado. Tenemos un Dios grande. ¿Cómo no decirlo? Dice que este hombre se cayó la boca. Vamos a ver lo último. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos contar maravillas? Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Saben por qué no podemos contar maravillas? ¿Por qué no puedo contar maravillas? Porque nosotros vemos los límites que tenemos. Porque nosotros no vemos el poder de Dios. Fíjese, Zacarías, ¿por qué no creyó? Él estaba orando, ¿por qué no creyó? Porque se limitó en su edad, en su cuerpo. Dijo, ya soy viejo, yo no voy a poder. ¿Cuánto el Señor te ha hablado? ¿Cuántas veces, hermano? Cristo viene pronto y ya no habrá más palabras. Se terminarán las reuniones, no habrá más lugar. Hermano, hoy es el momento de reaccionar. Dios. Dice Zacarías, yo soy viejo, mi esposa también. ¿Qué hizo? Miró su condición física, se puso un límite. Naturalmente, una persona grande, anciana, no puede tener hijos. Dijo él, pensó. Pero si el Señor me dijo, usted dirá, el Señor me dijo que yo iba a ser un predicador, pero llevo tantos años y tengo tantos problemas. Usted está mirando las limitaciones. No es el hombre quien te ha hablado, es el Señor. El Señor te ha dicho que tus hijos vendrán a los caminos. Ah, pero usted porque no conoce a mis hijos. Hay gente que dice, vive a dedo, ¿no? Ayúdeme a orar, ayúdeme a orar. Conságrese a Cristo y va a ver a sus hijos a los pies de Cristo. Yo les llamo vivir a dedo porque dice, ayúdeme a orar. ¿Cuándo te vas a consagrar a Cristo? De otra manera no hay, hermano, no hay forma. Dice, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Usted y yo no podemos hablar de maravillas si no podemos creer. Seríamos mentirosos. Dios sana. El Señor te va a poner frente a un enfermo para que ores. Voy a llamar al pastor, a los líderes. ¿No decía que Dios sana? ¿Qué es al final? Dios liberta, Dios tiene poder. ¡Cristo vive! Y cuando ven los endemoniados salen corriendo.
Yo lo vi eso, hermano. Gente que se hace la espiritual. Dios es grande, poderoso. Un día nos pasó. Nosotros estábamos con la reunión de jóvenes, nos llamaron para que oráramos. No les voy a decir los líderes que estaban porque se van a ver ahí. Estaba ministrando un hombre grandote, como de 2 metros. Y lo estaban agarrando por la fuerza, ¿eh? Y lo agarraban de acá para allá y se nos llevaba puesto porque era un hombre que trabajaba en la construcción y tenía fuerza. Y vienen corriendo, yo estaba a cargo de los jóvenes, que les fuera a ayudar a hacer fuerza, dice. Yo digo, debe ser un toro. Dice, porque no lo podían sujetar y lo agarraban y tironeaban, hermano. Son siervos de Dios, ¿eh? Dios es testigo. Y yo digo, ¿qué están haciendo? No, porque están demoniados en el nombre de Jesús. Quedó mirando. No es solamente Cristo vive y soy pentecostal. Eso engañamos a la gente, pero al diablo no lo engañamos, ¿eh? El diablo sabe cuando el poder de Dios está en tu vida. Dice que Juan el Bautista no vestía traje. ¿Alguien sabe lo que usaba? Piel de camello. Lo más rústico. ¿Qué comía? Langosta y miel. Juan el Bautista no sería un pastor invitado, no tiene un traje bueno, mirá, anda descalzo. Dice, nosotros nos acostumbramos que para ser un cristiano pentecostal tiene que andar vestido de esta manera, tiene que decir 5 Cristo vive. No nos engañemos más, hermano. Dios vino a buscar una iglesia poderosa. Y esto no tiene que ver con el nombre de la iglesia, tiene que ver con la consagración de su iglesia. Hay mucha gente que está muda espiritualmente. ¿Usted sabe cuántos años tenía Abraham cuando le dieron la promesa? ¿Alguien sabe? Dice que tenía 100 años. Sara 90. 2 ancianitos que le dijeron que iba a tener una descendencia grande. ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Algo que te va a usar, que vas a ser un predicador? ¿Sabe qué, hermano? El que no cree, muchos dicen, ay, se la creyó, sí, porque el que me habló es el Señor. Me la creí, está agrandado, sí, porque Dios es grande. Hay gente que dice, no, nosotros tenemos que hablar despacito porque viste que... Qué tremendo, hermano. Porque hay muchos que no pueden contar las maravillas. ¿Saben por qué? Porque están poniendo la mirada en los límites. Señor, el trabajo que tengo. Yo tenía un trabajo que era rotativo y más se sumaban los adicionales. ¿Sabe qué hacía? Le predicaba a mi compañero. ¿Sabe dónde iba a ministrar? Me invitaban a la casa y orar. ¿Sabe cómo conocían a hermano Luis? Así. Me mandaron un mensaje y me dijeron, el centenario de un muchacho que es policía necesita ayuda. Allá voy, porque sé que Dios está conmigo. Hace 8 años, ¿cuánto? 8 o 9 años. 10 años. Todavía no era pastor. Porque para servir a Dios no tenés que tener un cargo, hermano. ¿Saben las veces que oré por liberación, compañeros de trabajo? O en una guardia donde estábamos allí, cerrábamos la puerta. Muchos dirían, ay, pero mirá, que a Dios lo tenemos para algunos días. Si usted quiere ver la gloria de Dios, ¿sabe por qué el Señor dice, después yo te voy a poner en alto? Cuando ve que usted empieza lo poco. Amén. El Señor lo puso a trabajar en una obra, predíquele a sus compañeros. Lleve una vida conforme a la voluntad de Dios y va a haber milagros y maravillas. Lo van a invitar a la casa, le van a decir, dame un consejo, lo van a poner en honra. No, yo soy cristiano y estoy cansado porque no puedo hacer nada. ¿Sabe por qué no puedo hacer nada? Porque no he visto la necesidad. Hermanos, yo les cuento, llegó el momento donde era toda la semana, salía a orar. Yo no estaba en ningún cargo en la iglesia. Íbamos a orar y Dios se movía. Y había libertad, había liberación.
Pero ¿cuántos se atreven a creer? Gloria a Dios. No, yo quiero que venga un profeta de afuera, un obispo, y me diga, a este hombre, este que está acá, Dios. Eso es emoción, ¿no? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó a las playas. ¿Quieren venir? ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia que no está callada? Pero cuando digo no está callada, no significa solamente a decirle a Dios y aleluya en la iglesia, sino a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios que produzca que otros quieran conocer a Cristo. Cuando ven tu vida en orden, te invitan a su casa, te piden oración. ¿Cómo que no hay cosas para hacer, hermano? ¿No será que nosotros creemos que únicamente se trabaja en la iglesia? A veces yo digo, Señor, Dios es testigo, en esta semana estábamos trabajando, no alcancé ni a cambiarme. ¿Cuándo fue? El miércoles, el martes, no alcancé ni a cambiarme. Hermana, yo que salir porque estaba acá. Estaba todo lleno de mezcla. Me lavé un poco y había que orar por una persona. Ah, no, porque hoy estoy en función albañil. Hoy no voy a hacer. Que hoy, que venga otro. Dice, lo que esté a tu mano, hazlo. Usted ni lo sabía. Estuvimos trabajando todo el día, me dijeron a las 8 de la noche, ya no estábamos yendo, hay que orar por una persona. Amén. Pero ¿sabe qué? El Señor ve todo eso. El Señor lo ve. Después te dice, ¿cómo hizo? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer eso? ¿Sabe qué? Nos acostumbramos a ser cómodos. Queremos contar grandes cosas, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Zacarías se quedó mudo. Hoy hay muchos que son mudos por no creer. Por eso le decía el título, si no crees, no puedes hablar. Yo le voy a pedir que se pongan de pie.